esta tarde hoy? ¿Cuántos tienen alguna necesidad en su vida? Grítenme. ¿Y cuántos tienen proyectos de futuro? Porque no tener proyectos de futuro, compañero, es un problema. Aquel que no sueña, porque no tiene la capacidad de ver un futuro mejor. Amén. Así que, ¿qué te parece si te pones en pie? Vamos a coger Génesis capítulo 37. No sé por dónde vamos a salir, la verdad. Dependo. Yo estoy totalmente dependiendo del Señor. Amén. Así que vamos a presentar todas las cosas en la presencia del Señor. Voy a presentar a mi hermano José, por favor, que en esta tarde él haga una oración y que me presenten esta tarde para predicar la palabra. Vamos a leer en el capítulo 37, vamos a empezar en el versículo 1 y terminaremos en el 8. Dice la palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Dile al que tienes al lado, por favor, sueña. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Toma tu asiento, hermanico, amiga mía. Miren, yo hoy he puesto un título, esta predicación me la daba el Señor hace mucho tiempo, ¿vale? Y es: soñar tiene un precio. Soñar tiene un precio. Miren, yo hoy me gustaría hablar a personas que entienden qué es cargar un propósito de Dios. Quiero hablar a gente que tiene una perspectiva de sí misma. Miren, yo conozco personas aquí, lo puedo decir, el hermano Nixon se tiraba meses fuera de casa porque había un tiempo en el cual pues él no tenía el trabajo que tiene ahora y la cultura que tiene ahora y todo lo que ve ahora materializado. No. El hermano, si tenía que irse a la campaña de las cebollas, se iba de los pimientos, ¿te acuerdas?
¿eh? Mientras Girena se quedaba meses en casa esperándote, días y días. Ahora tienen su empresita, Girena tiene una tiendecita de zapatos. Eso es un sueño. Un sueño cumplido. Porque a veces hay que pagar un precio para materializar un sueño. ¿Han entendido esto? Hay que pagar un precio para materializar un sueño. Miren, yo quiero hablarles a gente que es consciente de que hay referentes porque han materializado un sueño que Dios les dio, que aún todavía nosotros estamos sin alcanzar. Por ejemplo, Rafa, hay personas que tú los ves que hay un propósito en ellos y hay un proceso en ellos que los ha llevado a observar un resultado. Pero tú no sabes, viendo el resultado, la trayectoria de ellos, el precio de ellos que han pasado y que han tenido que pagar para ver ese producto que tú visualizas hoy. No te pienses que un hombre y una mujer bendecida que ves tú hoy sale de un chasquido de dedos. Cuando tú te cruces con un hombre y una mujer de Dios, tienes que entender de que detrás de ese proceso, detrás de ese trato, de ese tiempo, tú estás visualizando el producto, el resultado. Pero hay un precio, un coste a pagar. Y claro, por eso ahora entiendo, lo veníamos hablando, una frase que me golpeaba en el corazón y por eso me he decidido por esta palabra. Decía, la pastora decía, claro, ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo cuando decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque, hermanos, hay que entender algo. Hay que entender algo. Si tú no llegas al nivel de Pablo, no te pienses que eres un Pablo. Serás un aspirante a, pero ahora no lo eres. ¿Por qué? Porque hay diferentes estructuras. ¿Yo en quién me voy a fijar? En alguien que su resultado me muestra que es posible que mi sueño me conduzca ahí. ¿Alguien está entendiendo esto? Vamos a ver, yo no puedo intentar vivir como una persona que tiene un piso en el barrio Salamanca, en un atrio, ¿sabes? Que tiene una empresa de 25 trabajadores, ¿vale? Que a lo mejor es igual de digno, pero hermanos, la realidad es la realidad. Vendiendo pañuelos en un semáforo. Podemos ser muy humildes. Podemos ser muy humildes, pero es una falsa humildad. Eso es falso. ¿Por qué, pastor? Fácil, porque puede ser honroso, trabajo es, pero sí entiendo de que la persona que desde cero ha conseguido un ático en el barrio Salamanca, tiene una empresa con 25 trabajadores, es una persona que se acuesta a las 11, se levanta a las 5 de la mañana para ser el primero que está en el trabajo, sale de la oficina el último, y así un año, otro año, como comprenderás, si tú me vienes a hablar a mí de experiencia profesional, si tú me vienes a hablar a mí de experiencia empresarial, si tú me vienes a hablar a mí de lo que es ser buen gestor económicamente, empresarialmente, laboralmente y ser una persona ordenada, estructurada, me tengo que reír. Pero cuando ves a alguien que ha llegado, tú tienes que tener el concepto de decir, yo también puedo llegar. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene límites. Es el hombre quien se pone límites. Miren, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. José, y ahora empezaré a predicar, José está hablando con el Señor y le dice, Señor, cuando saques al pueblo no me dejes aquí. José muere. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Cuando salió de Egipto Israel con Moisés, ¿a quién se llevaron? Se llevaron los huesos. A un muerto no anda. A un muerto se le transporta, a un muerto se le carga. Un muerto no tiene la capacidad de romper límites de ir a ningún lado. Porque por él solo no podría llegar a donde fue Israel. Pero Dios sí le rompió todos los límites. Donde fue Israel fue José, porque Dios respondió una petición, no me dejes aquí.
Tu situación depende de lo que tú pidas, de lo que tú creas y de lo que tú creas a Dios. Si tú quieres seguir así toda tu vida, será porque lo has elegido tú. Pero no porque Dios no te pueda llevar a otro nivel superior. Porque Dios no te pueda llevar a una forma de vivir mejor. Porque Dios no te pueda llevar a una altura de espiritualidad mayor. Que Dios no te pueda llevar a una profundidad de madurez, de estabilidad mayor. Será simplemente porque tú y yo estorbamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el apóstol Pablo supo lo que dijo. Ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Escuchen, el apóstol Pablo no era cualquiera. El apóstol Pablo, ¿tú te imaginas cuando le veían los demás judíos? Que en el libro de Hechos le meten preso, le dan unos azotes y le dicen, sal de la prisión. Y dice, no, porque yo soy de ciudadanía romana. Y ahora me va a tener que recibir, ¿sabes, César? Y va a hacer juicio. No, hombre, no hagas eso, que nos hemos equivocado, porque la ley romana decía que aquel que agrediera a un ciudadano romano o le hiciera algo a un ciudadano romano, da igual quién fuere, aunque fuera un rey, aunque fuera un juez, quien fuere, tenía que sufrir el mismo castigo que sufrió el ciudadano romano. ¿Tú te imaginas a los judíos diciendo, ahí va, que lo que le han hecho a este no se lo han hecho a nadie? Pero escuchen, te voy a decir algo. El perseguir un sueño con fidelidad y con fervor es caro. ¿Por qué, pastor? Porque incluso al apóstol Pablo le querían causar mal en sus prisiones, al apóstol Pablo ponían en crítica su ministerio y tuvo que defenderse y tuvo que decir, vamos a ver, hermanos, vosotros judíos, yo hebreo de hebreos. Vosotros os creéis judíos, yo circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, yo irreprensible. En cuanto a los hebreos, yo fariseo de fariseos. Pero una cosa hago, he entendido el precio de mi sueño, todo lo tengo por basura por amor a su nombre. ¿Se dan cuenta? Amén. Pues mire, hermano, yo quiero hablar a alguien que hoy entiende de que se puede ser radical para lo que Dios te mostró. Se puede ser radical para lo que Dios te mostró. Pero para eso necesitas una cosa, transformación. Es más, el apóstol Pablo habla de esta palabra en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Hermano, le voy a decir una cosa. Últimamente veo tanta conformidad. Cuesta tanto ver a gente que no esté conforme, que quiera más. Miren, escuchen, hay hombres mediocres en la carne y hombres mediocres en el espíritu. Escuchen, yo me he cruzado con mucha mediocridad. Hermanos, perdónenme, miren, te voy a decir lo que me lleva a mí a ser encargado y jefe de construcción. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para irme desde Torrijos a Mocejón, de Mocejón a Alcalá de Henares, y en el polígono de Alcalá de Henares llegábamos a las 8:30, nos poníamos a trabajar, salíamos a las 6 de la tarde, 6:30, y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Porque era impresionante la distancia que había, el tráfico que había. Y un día, cansado, yendo a destajo, poniendo ladrillos, un hombre con 60 años, eso me veía en la vida, él fumaba ducados, y lo llevaba, iba con el cigarro, echaba pasta, yo era peón como él, y echaba pasta, y para arriba, y para abajo, y yo le pregunté un día, le dije, porque no me acuerdo ni el nombre, dije, pero tú sabes poner ladrillos, ¿no? Me dice, no, yo soy peón. Dije, vale, digo, pero llevas poco tiempo entonces. Y me dice, no, yo llevo en la construcción 30 años. 30 años. Dije, ¿cómo? Dice, sí, yo salí del campo, me metí en la construcción y llevo 30 años. Echando cemento, llevando ladrillos, sacando escombros y limpiando. Y me quedé así y dije, yo no quiero ser como él. Me resisto a ser como él. ¿Sabes lo que hacía? Cuando yo echaba pasta y cargaba los ladrillos en el andamio del oficial, le decía, oye,
Si me cargo yo los ladrillos a mí mismo y me echo pasta y revisto lo que es el revestimiento por detrás, mientras que tú haces el visto por delante, ¿hay algún problema? Y me dijo, no. Pues ¿sabes lo que hacía? Así empecé. Mientras que otros se comían el bocadillo, yo me subía a poner ladrillo visto para poder ponerlo, porque no me dejaban, porque iban a destajo. Así empecé, así empecé. A la vuelta de 4 años y medio, 5 años, llevaba una obra, ¿sabes?, con 35 personas. Y sabía edificar un edificio desde la cimentación, zapata, mallazo, hierro, lo que fuera, hasta arriba. Había cosas que en la práctica no sabía desarrollarlas, pero en el plano y en la teoría sí. Pastor, ¿dónde quieres llegar? Hermanos, que no nos podemos conformar. No os conforméis a este siglo. Y al igual que te digo, humanamente te lo quiero llevar espiritualmente. Hermanos, yo no sé usted, pero yo estoy cansado en mis 18 años de recorrido, que no son muchos, pero tampoco son pocos. Estoy cansado de ver gente, hermano, que no llevan 18 años, que llevan 40 años y no avanzan. Y hoy están aquí, mañana están aquí. Y hoy están aquí, mañana están aquí. Hermanos, si no tienen ningún proyecto, ni han hecho nada dentro del Evangelio para tener su propia experiencia con el Señor. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Escuchen, transformaos. ¿Saben lo que significa la palabra transformación? La palabra transformación significa metamorfosis. Y he entendido algo. En la iglesia hay muchísimos cambios, pocas metamorfosis. Pastor, ¿qué diferencia hay con un cambio y una metamorfosis? El cambio, hermano, simplemente es algo que es temporal. Por ejemplo, yo me puedo cortar el pelo hoy así, me puedo poner una corbata hoy como llevo, puedo incluso ponerme un pantalón de vestir, pero cuando me case, a lo largo del tiempo puedo producir este cambio. En vez de ponerme este pantalón, me pondré otro de otro tipo, me pondré una corbata de otro tipo, o a lo mejor me la dejo de poner y en vez de dejarme el pelo así como lo tengo cortito, me puedo dejar la melena, ¿sabes?, como las películas de Hollywood de Jesucristo. Porque los cambios son temporales, pero las transformaciones son eternas. Por eso necesitamos que en las iglesias haya menos cambios y más metamorfosis, más transformaciones. Por ejemplo, ustedes saben el típico ejemplo, la oruga y la crisálida, que entra, sabes, en un proceso y en ese proceso hay una transformación, una metamorfosis, y pasa de ser una oruga a ser una crisálida, a ser una mariposa. Hermanos, miren, si usted coge todos los ingredientes que Dios le ha dado a usted para que comprenda y entienda, es un ejemplo como una tarta. Por ejemplo, usted va a sufrir muchos cambios en una metamorfosis, pero cuando usted se da cuenta cómo se cocina, usted va a ver qué elementos se utiliza para hacer una tarta. ¿Ven? Harina, azúcar, leche, etcétera, etcétera. Por separados, son elementos totalmente distintos los unos de los otros. Pero cuando tú los elaboras para procesar lo que es una tarta, automáticamente tiene que pasar por un proceso en el cual, por ejemplo, es el horno. Y cuando tú metes todos estos ingredientes que has procesado, que has elaborado, que has mezclado, los metes en el horno y saldrá ¿el qué? Una tarta. ¿A que sí? Puedo entender una cosa, la tarta puede estar más rica o menos rica. Puede tener mejor presencia o peor presencia. Se puede repartir en 4 o en 8 o en 12 o en 24. Pero lo que sí sé una cosa, es que la harina, el azúcar y los demás elementos jamás podrán volver a ser lo que eran. Por eso cuando Dios cumple un sueño, necesita de ese proceso a través de la transformación. ¿Y saben lo que dice Pablo? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Es que sin transformación y entendimiento no puede haber comprobación de la voluntad de Dios.
Hay gente que puede sentir su presencia en el culto. Hay gente que puede emocionarse por las alabanzas. Hay gente que le puede bendecir una predicación. Hay gente que le puede dar incluso hasta un tiempo para que haga algo. Pero hermano, como no haya una transformación, jamás comprenderás, ni podrás entender, ni comprobar cuál es la voluntad perfecta, santa de Dios. Pero sin embargo, quienes sueñan y tienen esa capacidad, te puedo asegurar que comprobarán cuál es la voluntad perfecta del Señor. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, José es el hijo de Jacob, le ha tenido en su vejez, es hijo de Raquel, la mujer que amaba a Jacob. Y resulta de que si ustedes se dan cuenta, en la palabra del Señor dice que esta es la familia, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Pero la historia de la familia de Jacob en el capítulo 37 no depende de Jacob, depende de José. Porque quiero decirte algo, para aquellos que sueñan, tú puedes ser aquel que cambie la historia de tu familia. Tú puedes ser aquel que cambie todo. Porque creas lo que Dios te mostró. Ay, yo no sé si alguien habrá creído eso, yo lo creo eso. Hermano, yo no sé si usted cree eso o no cree eso, pero yo lo creo a Dios. Miren, hermano, le voy a decir algo y tengo que hablar en primera persona. Hermano, mis hermanos y yo no éramos buena gente. Y hablo en primera persona porque están personas que nos han criado desde pequeños y saben lo que estamos hablando. Pueden preguntarles a ellos. Ni ellos mismos se querían juntar con nosotros, ¿verdad o mentira? Nosotros íbamos a Madrid y decían mis tías que vienen los hijos de mi hermano Rafa. Es la verdad. Pero sin embargo, una niña de 11 años le dijo al Señor un día, porque querían sentarla en un coro, y dijo: pastor, es que no sé cómo hacer, voy a orar. Y en una oración le dijo: mira, Señor, yo no sé cantar, pero si tú quieres que yo te sirva alabándote, te pido algo. Mis hermanos es verdad que para el mundo mira cómo son, pero yo sé que si tú los llamas, ellos van a ser valientes. Si tú conviertes a mis hermanos, yo te serviré cantándote hasta el fin de mis días. Hoy por hoy, hermano, mi hermana alaba al Señor y es una hermana que alaba. La han llamado para alabar 20 veces al coro nacional y nunca ha querido. Prefiere alabar en su iglesia local sin que nadie la conozca. Es una hermana que alaba y transmite unción, pero a través de la fe de creer lo que Dios la mostró, sus hermanos hoy de 4 predican 3. Porque alguien puede creerle a Dios y a través de Él cambiar toda la historia de una familia. Era la familia, la historia de la familia de José. Y hermanos, si sabemos de que en esta historia, pues bueno, saben de que José era muy amado por Jacob. La Biblia no dice que le pusiera la túnica de colores simplemente porque era José, no, dice porque le concibió en su vejez y porque hacía algo con sus hermanastros. Cuando sus hermanastros hacían algo mal, ¿saben lo que hacía José? Cogía e iba donde su padre. En el mundo esto está muy mal visto. En el mundo está muy mal visto. Los podemos llamar chivatos, sapos, pucabetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el mundo está muy mal visto. Pero es que los hombres de Dios siempre defienden la verdad. Los hombres de Dios siempre defienden lo bueno. Y cuando digo hombres, digo mujeres. No guardan lo que no está bien, declaran lo que está mal. Por eso la palabra del Señor, hermanos, dice de que Jacob amaba más que a sus hermanos a José. Porque defender la verdad tiene un precio. Te digo una cosa, para mí defender la verdad es un sueño. Es un valor añadido que el ser humano tiene, el poder defender la verdad. ¿Por qué, pastor? Porque la verdad siempre vence sobre la mentira. Quien te haya dicho de que en este mundo la mentira, no, hermanos, en este mundo y en el otro, como dijo Gladiator,
hay una verdad que alcanzará su venganza. ¿Por qué, pastor? Porque aquí, hermanos, la injusticia puede ser de que a lo mejor haya veces de que es verdad, que es visible, la conocemos todos. Hay gente que sale culpable y sale según ha entrado como inocente. Y hay gente que es inocente y de repente se la culpabilizan como culpable. Pero vengo a decirte algo, cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene. Miren, ¿ustedes se acuerdan del juicio de Salomón? Vienen dos mujeres con un solo niño. Una dice que el niño muerto era de ella y que le había quitado el niño, y la otra dice todo lo contrario. Salomón se pone a escuchar, y como Salomón tiene una sabiduría para jugar que no es terrenal, es divina, hace así y dice, ¿cómo dice? Cuarto y mitad, por favor, del niño. Cuarto y mitad. Y de repente salta la que era la madre. No lo toquéis, que se lo quede ella. Ya llega Salomón y dice, pues no, que no se lo quede ella, dáselo a que ha dicho que no. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Sabes por qué? Porque la verdad al final tendrá que sobresalir y resplandecer por encima de la oscuridad de la mentira. Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse a los ojos del Señor, y que el Señor, como juez supremo de toda la tierra, tenga al culpable como lo que es, como culpable, y tenga al inocente como lo que es, inocente. Para mí, hermanos, eso es un sueño, ver la justicia cumplida, ver la verdad resplandeciendo y que toda mentira se disipe. Por lo cual hoy vengo a decirte, si eres un soñador y una soñadora de Dios, no tengas miedo a la injusticia que te rodea, porque la justicia ha de manifestarse y declarar que tú eres un hijo y una hija de Dios. Mira, hermanos, hoy puedo decirte sin miedo ninguno, habrá sueños que no tengan cumplimiento. Y me dirás, pastor, te estás contradiciendo. ¿Cómo puede ser que digas de que todo lo que has dicho ya la digas, de que habrá sueños que no tengan cumplimiento ni se realicen en tu vida? Escuchen, hermanos, ni en la mía también. Habrá sueños que no se cumplan. Miren, he cogido ahí qué significa sueños. Y miren lo que pone el diccionario de la Real Academia Española. Dice, soñar, imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras se duerme. Imaginar generalmente con placer una cosa que es improbable que suceda, que difiere notablemente de una realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese a ello se persigue o se anhela. Hermanos, hay gente que nunca consigue su sueño, porque ahí está el quid de la cuestión. No se realiza porque persiguen su sueño. Porque no es lo mismo tener sueños que recibir sueños. Escuchen, no es lo mismo tener un sueño que recibir un sueño. ¿Cuántos entienden de que Dios da sueños? ¿Cuántos entienden de que Dios muestra en el principio de lo que acontece en el final? Porque muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el propósito del Señor solamente es el que prevalecerá. Por eso dice en Isaías capítulo 46, versículo 10, dice, yo soy Jehová que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Te digo una frase, no tengas sueños, deja que Dios sueñe contigo. Escuchen, no persigas tu sueño, persigue el sueño de Dios que te ha dado para que lo consigas. Por eso, hermano, yo quiero decirte, yo que prefiero recibir un sueño. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros sueños siempre serán más pequeños que el sueño de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que Dios da más abundantemente. ¿Qué dice? Que nos da más abundantemente de lo que podemos pedir y pensar. Es decir, que Dios tiene planes más altos que los nuestros, tiene caminos más excelentes que los nuestros. Dios tiene planes de paz y no de guerra, tiene planes de bendición y no de maldición. Por lo tanto, hermanos, sus sueños serán siempre superiores a los míos y tendrán más cumplimiento que los míos. Por eso es mejor renunciar a 1000 sueños míos y agarrarme a un solo sueño de Dios. Yo quiero soñar con los sueños de Dios. Miren, porque un sueño siempre será más pequeño
que el sueño de Dios, porque al final son sus propósitos los que se realizan. Miren, en el capítulo 45, en el versículo 2, dice así: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y le dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque, hermanos, todos los sueños tienen un propósito. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué le envió Dios a Egipto delante de sus hermanos? Para preservación de vida. Qué pocos han entendido esto. Bueno, y ahora si me dejan, les voy a decir algo. Ustedes saben el proceso de José. Ahora tomaremos este capítulo 45, que es la finalización del sueño cumplido de José. José empieza en el capítulo 37 y 8 capítulos más adelante vemos el cumplimiento del sueño, pero he dicho que soñar tiene un precio. ¿Saben lo que le aconteció soñar y declarar a sus hermanos el sueño? Declararle lo que Dios le había mostrado, porque vengo a decirte que no todo el mundo va a compartir lo que Dios te muestra, no todo el mundo va a compartir la visión que Dios te ha puesto. Por lo tanto, sé egoísta, guarda silencio, espera pacientemente en Jehová, porque quiero decirte que el que no ve como tú ves no te va a entender nunca. Es más, te va a malentender. Dice que le cuenta el sueño: he visto no sé cuántos manojos, para arriba, para abajo, se inclinaban al mío, y hacen sus hermanos. Dice la Biblia, le cogieron más horror todavía. Y dice la Biblia que cogieron y le dijeron: nosotros nos inclinaremos delante de ti y tú te enseñorearás de nosotros. ¿Saben lo que provocó declarar el sueño que Dios le había mostrado? Dice la Biblia, y desde ese momento le hablaban con mucha más dureza a José. Desde ese momento eran más hostiles a José. Desde ese momento desechaban mucho más la presencia de José. Porque vengo a decirte algo: cuando alguien declara que Dios le ha dado un propósito, que Dios le ha dado un sueño, quiero decirte que no lo entiende, quien no comprende, será tu peor estorbo. Será un estorbo. Porque nunca comprenderán lo que Dios puso en ti. Pero vengo a decirte algo, y con esto tú puedes hacer lo que quieras. Si Dios contigo, los demás sobran que estén a tu lado. Miren, me llama la atención que no solamente se crea hostilidad, se crea un mayor rechazo, se crea una atmósfera en casa peor todavía. Escuchen, ustedes se imaginan sus 11 hermanos. 11 hermanos. Tú tienes 3 niños, ¿no? Imagínate 11. Imagínate a Jacob saltando uno por un lado, otro por otro cuando eran pequeños. Un caos, un caos. Pues imagínate de grande sabiendo el padre de que sus hijos regañan por lo que Dios le puso a uno de ellos. ¿Tú te imaginas a Jacob si él, cuando perdió a José, las veces que meditaría en esto? La hostilidad que sufrió mi hijo. Mis hijos no se llevaban bien. Estaba la casa desunida. Porque, hermanos, el padre siempre se tiene que doler cuando no hay unidad en lo que Dios quiere. ¿Y saben lo que aconteció todo esto? Que cuando fue al campo a ver qué hacían, ustedes saben la historia, ¿verdad? Dice la palabra que estaban sentados y dijo uno de ellos: ¿por qué no lo matamos? Fíjate el extremo del ambiente contrario a él. Planificaban matarlo. Y salta uno de ellos: no le matemos. No le matemos. Es nuestro hermano. ¿Qué aconteció? Que lo echaron ¿a dónde? A una cisterna. Escuchen, yo no sé si usted sabrá cómo son las cisternas.
Pero creo que en esa época las cisternas en ese tipo de lugares, ¿vale?, podrían haber caído, haber muerto o haber habido alguna sustancia viscosa, porque en esa época podría haber mucha, tipo petróleo, para que ustedes lo entiendan, ¿vale? Y haber muerto allí. ¿Usted escuchó decir algo a José? Te digo algo, si es verdad que el sueño es de Dios, aunque te vendan todos, aunque acabes en una cisterna, aunque tu vida corra peligro, confía en Dios. Confía en Dios. ¿Sabes quién pasaba por allí? Los ismaelitas. ¿Sabes quién son los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. ¿Sabes quién son los descendientes de Ismael? El hermanastro de Isaac. ¿Sabes quién es Isaac? Isaac es el abuelo de Jacob. Oye, y yo me pregunto, ¿podría haber conocimiento de que eran medio familia? Sí. ¿Y sabes lo que hicieron? Se lo vendieron a ellos. ¿Tú te imaginas el conflicto de José? El decir, mis hermanos me tiran una cisterna, pero ahora me venden a mis primos. Te digo una cosa, la obra del diablo no entiende de parentescos. Da igual utilizar a la madre, al padre, al hermano, al primo hermano, a la suegra, a la nuera, da igual. El diablo no entiende de parentescos. El diablo solamente acampa, como dice aquel, en corazones que tienen la necesidad de que él haga su obra porque no le pertenecen a Dios, le pertenecen al diablo. No te pienses tú que porque tenga mi primer apellido, tenga el segundo y coincidamos en el libro, ¿sabes?, de la genealogía de nuestra familia, porque no le pertenezca a Dios es buena persona. Quiero decirte, será buena persona humanamente, pero es que todo lo humano, todo lo carnal, todo lo terrenal que no está debajo de la mano del Señor, está bajo la mano del diablo y es una marioneta. Y lo tomaron como esclavo. Y cuando lo llevaron, dice que lo vendieron en Egipto. Y en Egipto ustedes saben lo que pasó. Lo coge Potifar, general principal de Egipto, uno de las manos derechas de Faraón, y le da todo lo que está en su casa. Bueno, su casa, escúchenme, miren, la casa de Potifar era una casa con mucho dinero, pero con un desastre. Lo dice la Biblia, ¿eh? La casa de Potifar era una casa con posición, pero internamente en descomposición. Sí, aleluya, aleluya, esa frase es divina. Sí, porque hay matrimonios que tienen de todo, pero su matrimonio se va al traste. ¿Por qué? Porque no está Dios. Tenían dinero, pero todo sin fruto, infructífero. El vino agrio. Las cabras no daban crías. Las cosechas no fructificaban. Tenían dinero, pero no tenían fruto. Tenían posición, era un principal de Egipto, pero su matrimonio en descomposición, al punto que la mujer de Potifar, cuando ve a José lo que hace en casa, que la cosecha prospera, que las cabras crían, que el mosto empieza a dar buen vino, que las bodegas suplen, empieza a ver el trato que tiene con la gente, porque dice la palabra del Señor que el secreto de todo esto, hermanos, es la unción de Dios. El secreto de José era la unción de Dios, el precio que estaba pagando infidelidad. Y dice la Biblia que todo lo que tocaba José, escuchen, José no era rico, José no tenía posición, José era un esclavo, José estaba desechado por los hermanos, José era una persona que había sido vendida por sus hermanos, pero hermano, había una diferencia, cargaba un sueño y creyó a Dios en ese sueño y se guardó en fidelidad y pagó el precio. Y dice la palabra que todo lo que tocaba José prosperaba, porque Jehová estaba con él. Claro, porque la unción es deseable y codiciable. Escuchen, la unción la quiere todo el mundo, pero no todo el mundo es capaz de pagar el precio de la unción.
Ay, qué poquitos han dicho amén, aleluya. Qué pena, hermanos. Yo quiero cargar la unción de mi Cristo. Yo quiero que Dios me unja. Yo quiero que Dios me utilice. Yo quiero abrir mi boca y que se escuche la tonalidad de Cristo. Yo quiero abrir mi boca y que los demonios salgan. Yo quiero predicar su palabra y que Dios me utilice en sus manos simplemente por algo. Porque Dios esté conmigo. Qué matrimonio descompuesto. Como querían ver, como ella anhelaba la unción de José, José empezó a parecerle codiciable, José empezó a parecerle atractivo, José empezó a atraerle. Y ustedes saben la historia. ¿Qué dice la Biblia, José? Que cogió y le dijo: ahora que no nos ve nadie, ahora que no nos ve nadie, traicionemos el pacto de lealtad y fidelidad del matrimonio. ¿Y sabe lo que hizo José? Dice que salió corriendo y le arrancó las vestiduras a la mujer de Potifar. ¿Saben lo que simbolizan las ropas? Las ropas de José. Las ropas de José podríamos llevarlo a simbolizar la posición, la economía, el tener influencia dentro de la sociedad, el buen nombre. Pero José, dice la Biblia, que mantuvo su integridad. Y no es su integridad hacia la mujer, ni hacia los criados, ni hacia Potifar. Porque Potifar no estaba. Los criados no estaban. Faraón no estaba. Los hermanos no estaban. Pero hay uno que sí que estaba con José. Y dijo: no, yo voy a ser fiel a mi Señor. Hermano, quien carga un sueño tiene que entender qué precio hay para conseguir ese sueño. Y es pagar el precio de guardar tu integridad delante del Señor. No hay otra. Porque, hermanos, cuando usted a mí no me ve, cuando usted a mí no me ve, ¿usted se piensa que si yo quiero que no se entere usted una cosa se va a enterar? Si yo quisiera hacer algo, ¿usted se piensa que se va a enterar mi mujer? ¿De verdad se lo cree? ¿Con que ha sido policía si no me han podido acusar de delitos gordos? Sí, intento de homicidio frustrado, sí. Lo digo claro, desde aquí del púlpito, como ya está sentenciado. Si no, no hubiese hecho. Pero hay uno que sí lo ve todo y escucha todo. ¿Sabe lo que aconteció? Que eso le costó algo. Le costó ir a la cárcel. Mira, por mantener su sueño, por luchar por el sueño que había tenido de parte del Señor. Y fue a la cárcel. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Pues no cuestiones los sitios donde Dios te pone. Si es verdad que estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, no critiques ni juzgues el lugar donde Dios te ha puesto. Da igual la cisterna, da igual en la mano de los ismaelitas, da igual que estés en la cárcel. Si Dios te ha puesto ahí es porque Dios verá necesario que pases por ahí para que Dios te pueda entregar el sueño que te entregó en el principio. Y en la cárcel, ¿quién hay allí? Un copero y un panadero. Rafa, un copero y un panadero, ¿qué importancia pueden tener en una sociedad egipcia con los adelantos de esa época? Hermano, usted considera un panadero, pero hermano, si aquí el refrán que conocemos de un panadero es lo que madruga. Madrugan más que un panadero. Y tienen un sueño. El copero y el panadero. ¿Y sabes lo que hace José? Revelar sueños. Escúchenme, ustedes se piensan de que lo de José es por casualidad. Dios le hace interpretar los sueños por casualidad. No. Dice la Biblia que Dios revela a José los sueños porque Jehová está con él. Y el que carga sueños es experto en relacionarse con aquellos que sueñan.
Te digo algo, me hace gracia porque me ha dado una frase el Señor. Escucha, no confundas un sueño con una pesadilla. Escuchen, hay gente que tiene pesadillas y todavía no se ha enterado de que es una pesadilla. Bueno, ustedes saben, ¿no? Hace así José y ¿qué le dice? Le dice, mira, a ti te va a pasar esto, a ti te van a cortar la cabeza. Y tú tranquilo, que a ti te van a restablecer. Y de repente sucede lo que José ha declarado. Porque el que carga sueños está acostumbrado a relacionarse con aquellos que sueñan y saber qué sueño es de Dios y qué sueño no es de Dios. Porque hermanos, te voy a decir una cosa. Los sueños de Dios no siempre tienen que ser buenos. Pueden ser malos. Pero cuando son malos es porque Dios está advirtiendo. Miren, yo te digo una cosa. Mi compañera no es de las que sueña. Pero les voy a contar algo que pasa en casa. Ustedes no me han visto nunca, ¿sabes? Decirlo desde aquí. Cuando mi compañera sueña yo lo tengo muy en cuenta. Pero es que cuando me quiere confirmar sueños, ¿sabes quién sueñan? Mis hijas. Y me vienen, papá, este sueño. Y yo hago así y digo, ahí va. Ahí va. Porque los sueños como el que tuvo Faraón no era un sueño atractivo, no era un sueño bonito, era un sueño más bien que turbaba a Faraón. ¿Por qué? Porque el sueño declaraba 7 vacas gordas, que 7 vacas flacas se comían las vacas gordas y las espicas gordas se comían las espicas. Y bueno, ustedes saben la historia. Y eso turbaba a Faraón. Porque un sueño de Dios puede turbar. Pero eso no significa que no sea de Dios. Ahora tú tienes que estar dispuesto a entender lo que Dios te quiere decir. Miren, hermanos, hay gente que Dios le avisa en sueños para que no caigan y luego llegan las Pascuas y caen. ¿Hablo más claro? Hablo más claro. Hay gente que son matrimonios inconversos y la mujer convertida o al contrario. Y tienen en su casa lo que no tienen que tener. La persona que está convertida tiene un sueño de que acaba en la cárcel porque el otro no ha sido un cabezón, no ha querido cambiar. ¿Sí o no? Rafa, sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Hay gente que tiene sueños que son perturbadores, pero eso no significa de que detrás de ellos no haya una intencionalidad de Dios de librarnos de un mal. ¿Y sabe lo que tiene que hacer Faraón? No habrá alguien que nos diga lo que significa este sueño, porque no me quita nadie que estoy perturbado, no me quita nadie la ansiedad, no me quita nadie. Y de repente salta, hay uno en la cárcel, se llama José, que nos interpretó el sueño. Traerle. Porque escuchen, a los hombres y las mujeres de Dios, en las dificultades todo el mundo los quiere. A los hombres y las mujeres de Dios, en las dificultades todo el mundo los quiere. Escuchen, les voy a decir algo. Miran, lo tengo que explicar así porque no tengo otra forma. Discúlpenme, perdónenme, ¿vale? En los problemas, nosotros, cuando tenemos que arreglar algo, llamamos ancianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y según quién es anciano, ¿se le hace caso o no se le toma bajín? No se le hace caso. Porque según de quién vienen las cosas, así tiene una credibilidad u otra. Porque para las risas, para las críticas, para todo eso vale cualquiera. Pero para los problemas, para que tengan solución, tienen que intervenir hombres y mujeres de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que se le murió el hijo a la mujer que era de reputación importante y mandó a Giezi y no pasó nada. Fue el criado y no pasó nada, pero luego tuvo que ir Eliseo. ¿Y qué pasó? En secreto, sin que nadie lo viera. En la habitación cerró la puerta, se puso sobre el niño, sobre él y vivió. Porque, hermanos, los hombres y las mujeres de Dios los quiere todo el mundo para los problemas. Pero, hermano, te voy a decir algo, te voy a revelar algo. Cuando tú entiendas que alguien tiene de Dios, cuando alguien es una mujer de Dios, un hombre de Dios, no esperes a que venga el problema. Haz caso a las soluciones que Dios te da anticipadamente a través de aquellos y aquellas que cargan sueños y pagan el precio para saber que lo que Dios ha dicho ha sido para librarte, para bendecirte. No para romperte los morros y luego llamarlos. Soñar tiene un precio.
¿Y saben lo que más me llama la curiosidad o me llama la atención? De que aquellos que sueñan, hasta que no alcanzan el resultado, la gente, muy poca gente los toma en cuenta. Pero cuando alcanzan el resultado y se ven bendecidos por esa bendición que ellos cargan, es cuando la gente entiende que no son ellos, sino que es Dios. Ellos solamente pagaron el precio, todo lo demás lo hizo Dios. ¿Saben lo que aconteció? Le ponen delante de él y dice, mira, te va a pasar esto en 7 años y en 7 años te va a pasar lo otro. ¿Y saben lo que acontece, Rafa? Que es tremendo. Dice Faraón, ¿encontraremos un hombre donde se encuentre el Espíritu de Jehová en él? ¿Quién mejor que este? Tú vas a gestionar Egipto. Escuchen, va a gestionar Egipto. Usted no sabe si entiende qué trascendencia tiene esto. Gestionar Egipto no es gestionar una iglesia con 150 personas. No, no es gestionar un distrito de Madrid, de Carabanchel. Es poca monta. Escuchen, no es gestionar Madrid. Es una ciudad de poca monta. Gestionar Egipto es gestionar una nación que ha tenido, como dice aquel, el top 10 durante siglos. En economía, en arquitectura, en religión. Bélicamente eran los número 1. Los number 1. Dice, ¿encontraremos un hombre como él? Que gestione. ¿Y saben lo que aconteció? Que cuando pasan los años y se cumple el sueño, porque el sueño se cumple, compañera, nosotros veremos el sueño cumplido. Escuchen, yo veré mi sueño cumplido. Yo no sé usted, pero yo digo que yo veré mi sueño cumplido. ¿Y saben lo que aconteció? Que vinieron las vacas flacas, pero él hizo graneros. Mientras que hubo tiempo, él hizo graneros. Y dice la Biblia que cogía una parte de todas las cosechas durante todos los años y empezó a guardarlos, empezó a guardarlos, empezó a guardarlos. Y cuando vino los tiempos de escasez, él tenía ya gestionado la solución. Vengo a decirte algo, si Dios te ha mostrado cuál es la solución, ponte a trabajar desde ahora mismo. No esperes a mañana, no esperes a pasado. Empieza a trabajar en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio. Miren, hoy he visto algo que me ha hecho bien. Pastor, ¿qué has visto? He visto a Jonás con Juan, cogido de la mano, adorando al Señor. Tengo fotos como el niño está con los ojos cerrados, levantando sus manos y su padre adorando con él. Hermano, yo sé de dónde sale Jonás y de dónde sale Soraya. Hay mucha gente que los conoce, pero yo conozco el proceso. Yo, su pastor. Y lo que yo he visto hoy con Jonás y su hijo, he dicho, Señor, un sueño cumplido. En su totalidad, no. Parcialmente, porque yo sé lo que Dios le ha prometido a Jonás y a Soraya. Trabaja por ello. Trabaja con tu compañera, trabaja con tu compañero, trabaja con tus hijos. No seas decadente. Escuchen, no te dejes llevar como una peleta que venga cualquiera y haga. No, es responsabilidad tuya tu sueño. Dios te lo ha entregado a ti, a nadie más. Es tuyo, porque a Dios le ha placido dártelo a ti. Sé egoísta, no pongas en las manos de nadie lo que Dios te entregó a ti. ¿Y sabes lo que aconteció? Que cuando se da esta situación vienen los hermanos, porque Jacob los manda y vienen a pedir grano porque no tienen para comer. Y vienen a Egipto. Y ahora los ve José. Y cuando los ve José, dice la Biblia, que se tuvo que ir a llorar a escondidas. Yo siempre he dicho que eso fue un momento en el cual dijo, ¿qué hago, Señor? Porque en mi humanidad me han hecho mucho daño, pero en mi espiritualidad entiendo lo que estás haciendo en la tierra. ¿Y
cogió, y cuando se secó las lágrimas, escucharon todos los egipcios el grito. Y escuchen, es tremendo. Dice, entonces se dio a llorar a gritos. Hermanos, hay gente que no llora ni en la iglesia. Y si no lloras en la presencia del Señor, olvídate ya. Escuchen, ¿usted sabe lo que es un cocodrilo? Un cocodrilo es aquel que suelta una lágrima, pero como te acerques. Sin embargo, ¿qué tendrá Dios con las lágrimas? Que dice que manda ángeles. Escuchen, manda ángeles con cositas así pequeñas, redomas, vasijas pequeñas, espirituales que nosotros no vemos, y cada lágrima la recoge. Qué curioso que nosotros no le demos importancia y Dios recoja todas las lágrimas que sus santos derraman. Qué curioso. José aquí dice que hasta grita. Escuchen, es que tiene que ser muy doloroso. Hermano, no. Tiene que ser no. Lo es, porque yo lo he experimentado. Tiene que ser muy doloroso que un hermano y una hermana te venda. Es doloroso que te dañen, porque las manos que tú consideras que no te tienen que cuidar, las manos que consideras que no tienen que tener compañerismo contigo, las manos que son desconocidas para ti, si te dañan, no te importa. Pero las manos que tú piensas que son las que te tienen que abrazar, que cuando estás caído te tienen que levantar, que cuando tienes fiebre te toman la temperatura, cuando necesitas un abrazo porque estás solo, son las manos que te abrazan. Pero esas manos cuando te hieren te tienen que hacer de gritar, porque es doloroso. Pero hermanos, las manos de mi Cristo, las manos de mi Cristo no se levantó, hermanos, para dañar a nadie. Las manos de mi Cristo se levantan para restaurar a todos aquellos que están cargados, trabajados, heridos, están defraudados. Vengo a decirte que hoy hay aquí una mano de Dios extendida, que quien te haya dañado no importa. Ponte en la intimidad de Dios. Si tienes que gritar, grita, llora, no importa. Porque cargar un sueño de Dios también conlleva que te dañen, te critiquen, te golpeen, no te entiendan, te hagan daño. Pero si tú eres como Cristo, si tú eres un prototipo como José era prototipo de Cristo, vengo a decirte que aunque las manos de los otros te hieran, tú extiendes tus manos para bendecir. Por eso dice la Biblia, cuando tengáis enemigos, si tenéis enemigos, orar por ellos. Cuando haya alguien que os haga mal, no paguéis mal por mal, sino vencer el mal con el bien. La palabra del Señor dice, no os canséis de hacer el bien nunca, porque a su debido tiempo recibiremos retribución de parte del Señor. ¿Y sabes lo que dice José? Que estuvo y gritó, y oyeron los egipcios. Oyeron los egipcios. Pero me llama muchísimo la atención que dice, y oyó también la casa de Faraón. Lo escuchó todo el mundo. Hermanos, cuando te duele, lo puede escuchar todo el mundo. Porque, hermano, vengo a decirte, no es lo mismo un grito por dolor que un grito por rebelión. No es lo mismo un grito de dolor que un grito por desobediencia. No es lo mismo un grito de dolor que un grito, hermano, por muchas cosas que no agradan a Dios. Pero me llama la atención algo, que ni los egipcios ni Faraón dijeron, pues no es este el hombre de Dios. ¿Cómo grita? ¿Por qué grita? Pues no es este el espiritual. Pues no es esta la espiritual que cantaba, que predicaba. Pues no es esta. ¿Por qué grita? ¿Por qué llora? ¿Dónde está ahora su Dios? No dice ninguno de esos faraón. Ni lo dice tampoco ninguno de Egipto. Porque, hermano, vengo a decirte que el hombre de Dios, la mujer de Dios, llora y también se duele. Pero hay una diferencia. Lo que ha recibido de Dios lo mantiene. Lo mantiene. ¿Sabes cómo sigue el texto? Dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Estoy en Egipto, pero soy José. He pasado por la cárcel, pero soy José. He pasado por el falso testimonio de Potifar, pero soy José.
He pasado, hermano, por estar en las manos de los ismaelitas, pero soy José. He pasado por la cisterna, pero soy José. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la prueba, la tribulación, hermanos, el desierto no cambia lo que tú eres. Si tú es verdad que has recibido algo de parte del Señor, lo que has recibido va a conservarte para que tu identidad permanezca intacta. Por eso dijo Juan en la isla de Patmos: yo soy Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en las tribulaciones, en la persecución por la palabra del Cordero Santo inmolado. Hermano, vengo a decirte, mantente en el sueño que Dios te ha mostrado, porque conservará tu integridad y tu identidad de lo que somos, la iglesia preciosa de Cristo. Miren, es tremendo. Soy José. Primera preocupación de José: ¿vive aún mi padre? ¡Aleluya! ¿Vive aún mi padre? ¿Sabe lo que significa eso? La preocupación de José era recordar, tener noticias de donde él proviene. Él provenía de los lomos de Jacob. Y él, como hijo, su honra era honrar con su preocupación a la cabeza. La cabeza de los 12 patriarcas era Jacob. ¿Vive aún Jacob? Hermanos, te digo una cosa: hay que ser agradecidos y saber de dónde venimos. Hay que ser agradecidos y reconocer donde algún día fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque aquel que es tratado por Dios para que un sueño de Dios se cumpla en él, tiene que tener el mismo corazón que Cristo tiene. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen esto? Hermanos, ¿por qué hizo su primer milagro Cristo? ¿Por qué hizo su primer milagro Cristo? ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo, tío? Las bodas de Canaán. ¿Y qué le dice María? ¿Se ha acabado el vino? ¿Y qué le dice Cristo? ¿Qué tienes conmigo, mujer, si no ha llegado mi hora? Pero como sé de dónde vengo, sé dónde estuve 9 meses. Di que llenen las tinajas de agua. Di que llenen las tinajas de agua. Y ustedes saben lo demás. Porque hay que ser agradecidos y honrar de donde venimos, donde un día nos bendicieron. ¿Vive aún mi padre Jacob? Y sus hermanos no pudieron responderle. Escúchenme. No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Te digo una cosa: quien no teme a un siervo de Dios, es porque es un suicida. Estaban turbados. ¿Tú te imaginas? 11 hermanos. 11. José delante. Y claro, estaban turbados diciendo: la que nos va a caer ahora, con lo que hemos hecho con él. Claro, porque el hombre del mundo, el hombre que no entiende a Dios, el hombre que es así de cortito en el espíritu, se piensa que estamos en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Si me levantan la mano, yo levanto 2. Si me hacen un mal, yo hago 3. Esa es una persona que no ha entendido nada. Y estaban pasmados diciendo: nos va a hacer jugo para pescado. Y cuando termine va a hacer una paella con nosotros. Se turbaron delante de él. Pero te digo una cosa: lo que hay que temer de un hombre y una mujer de Dios es que sus sueños se realicen. ¿Por qué, pastor? Porque si estás a favor de lo que Dios puso en un siervo y una sierva de Dios, tú serás útil. Pero como Dios se remangue y que diga: espérate, que te están estorbando, voy a tomar yo la posición, espérate. ¿Qué dice el Señor Israel? Israel, no temas, porque yo estoy contigo. Ten paz, porque yo pelearé por ti. Yo he entendido algo en mi vida personal. Yo mis mayores batallas se las entrego a Él. Y le digo: Señor, haz tú lo que veas. No te voy a pedir, haz tú lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Él se remanga, hermanos, Él hace cosas que la gente no puede entender. Y puede hacer cosas que la gente no puede imaginar. ¿Tú te imaginas cuando, es un ejemplo que les voy a dar, cuando se ponen en contra de Él
los 200 y pico principales para quitar a Moisés porque no lo querían como líder. ¿Qué hizo Moisés? Dice la Biblia, y Moisés se fue a buscar a Jehová, adoró y alabó a Jehová. ¿Y sabe lo que pasó? Se los tragó la tierra a todos. Se los tragó la tierra a todos. Si se tragó la tierra a todos es porque la tierra tuvo la capacidad de abrir su boca. Porque escuchen, si la tierra tiene capacidad de abrir la boca, también aquellos que guardan silencio, dice la Biblia, Jesús respondió, estas piedras clamarían. Por lo tanto, ten cuidado con quién te pones enemistad o contra quién te pones. Porque como dijo Gamaliel, si es de Dios, dejarlo. No sea de que sea Dios quien esté con ellos y vosotros estéis luchando contra el mismo Dios. Yo prefiero alistarme a favor de Dios. Prefiero unirme a un hombre y a una mujer de Dios antes de que Dios me encuentre en contra. Y termina diciendo el versículo. Dice que estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Tío, los hombres que sueñan a mí me dejan perplejo. Acercaos ahora a mí. Atento, atento. Acercaros ahora a mí. Y ellos se acercaron. Atento, fíjense. Y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Porque los hombres y las mujeres que cargan un propósito de Dios no producen distanciamiento, no producen rechazo. Son capaces de soportar la herida y decir, acercaos a mí. Escucha, los procesos de Dios son tremendos. Donde antes no me quería, donde antes me criticaba, donde antes había adversidad sobre mí, donde antes, ¿sabes? Dice que se intensificó la atmósfera de rencor hacia José, donde antes los hermanos no estaban preparados para acercarse a José. Ahora cuando ven a José, sí están preparados. Porque escucha, Dios trabaja a favor de ti y en la mente de aquel que te hizo daño. No para separar, sino para unir. Por eso cuando tengas una situación de adversidad, déjale la lucha a Dios. Déjale que Él sea el que intervenga en todo. Porque hermano, llegará el momento que te tengas que poner en la posición para mantener tu sueño y decidir si tú creas el roto mayor o al final tú eres quien lo restaura. Acercaos a mí. Y se acercaron. Dice, vosotros me vendisteis acá, pero no os turbéis, ya no estéis más entristecidos. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Ya, no hay más. Hoy es cuando cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque él entendió el propósito, el sueño del Señor. Porque hermano, vengo a decirte, si no entendemos el sueño, ¿cómo vamos a caminar para conseguirlo? Si no entendemos el sueño, ¿cómo alcanzaremos el sueño? Si no entendemos el sueño, ¿cómo Dios te va a tratar? Si no entiendes el sueño es porque estás muerto cerebralmente, hablando en el espíritu. Es que tengo un sueño, pero ¿lo entiendes? Porque mi Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Mira lo que dice, no os turbéis, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, para lo que iba a venir a la tierra en ese tiempo, José fue el elegido de Dios. José fue el que recibió el sueño de Dios. José fue el que fue capaz de pagar el precio, de soportar el trato, de soportar el proceso. ¿Para qué? Para salvar no solamente a sus hermanos y a su padre, y que el Señor hiciera sus planes y sacara a la nación de Israel, sino también para perseverar muchas vidas que había en Egipto y en otras naciones. Hermano, yo quiero decirte, ¿para qué eres útil tú? ¿Para qué vas a ser útil tú en este tiempo? Yo quiero ser de utilidad para el Señor.
pues ya había 2 años, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Eso lo está declarando José. Dios me ha enviado delante de vosotros. Va a haber 5 años más todavía. En el momento se lo declara lo que está pasando. Para preservaros posteriormente sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se cumplió o no se cumplió el sueño? Mucho mayor de lo que le había enseñado, porque fíjese lo curioso que es Dios. Dios muestra 10 espigas, 10 ramos. Uno de pie, el número 12, y los otros se inclinan. Escuche, ¿José se hubiese pensado de que le iba a llevar a Egipto? ¿José hubiese imaginado que iba a terminar a la diestra de Faraón? ¿José hubiese imaginado que iba a hacer todo lo que hizo para que a los 2 años de estar sirviendo a Faraón en esa hambruna vinieran sus hermanos? ¿Se imaginaría todo eso José? ¿O fue una revelación progresiva? Hermanos, no cuestiones a Dios. Si es verdad que cargas un sueño, paga el precio. Sin cuestionar, paga el precio. Porque al final verás el sueño cumplido y te sorprenderás de lo que Dios hizo contigo y a través de ti. Amén. Que Dios os bendiga en el nombre poderoso de Jesús.